En el pleno de ayer, en las Cortes Generales, se aprobó la convalidación del Real Decreto Ley de 20 de 2011, de 30 de diciembre, con las medidas urgentes acordadas por el Consejo de Ministros en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. El objetivo de este paquete de medidas es claramente empezar cuanto antes a poner en marcha un plan para conseguir el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Tenemos el compromiso con la Unión Europea de llegar a finalizar este año con el 4,4 de la tasa de déficit público sobre el Producto Interior Bruto. Y si no lo cumplimos, ponemos en riesgo no solo nuestra credibilidad como país, como gestores, sino que también nos jugamos el obtener crédito de la Unión Europea, y esta financiación, como todos saben, es primordial y es necesaria para que nuestra economía se restablezca. Está claro que esto no se puede conseguir en 2 días, ni se puede conseguir sin el esfuerzo de todos. Por esto, el actual Gobierno de España ha tenido que aprobar medidas urgentes, estas medidas de las que estábamos hablando, de austeridad presupuestaria, de subida de impuestos y de reformas del sistema financiero. Medidas todas ellas tan impopulares como imprescindibles, si queremos que nuestro país salga de esta crisis heredada de un Gobierno socialista. Y precisamente aquí es donde está la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Gobierno popular actúa valientemente, actúa a costa de su desgaste político, actúa con la verdad por delante para sacar a los españoles de este atolladero, mientras que el Gobierno socialista nos mintió, nos engañó, a costa de buscar la ruina para intentar eludir su desgaste político, cosa que, claro está, al final pues sabemos que no lo consiguió, que su mala gestión le pasó factura, pero fue también una factura que nos ha endosado a todos los españoles, a todos los castellano-manchegos y a todos los albaceteños, y especialmente, por desgracia, a los 5 millones de parados que tenemos en este país. El señor Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, explicó en el pleno de ayer, con toda claridad, en su debate, los puntos más relevantes de las reformas que se quieren acometer. Y pues les cito, entre otras: en materia presupuestaria se estipulará un techo de gasto para todas las administraciones públicas, no solamente para la Administración estatal, sino también para la Administración autonómica y la local. Se congelarán los sueldos de los funcionarios, como saben, también se incrementará en 2 horas y media el tiempo de trabajo. Se congelará también el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, se revalorizarán las pensiones en un 1% y se mantendrá la ayuda a los parados que agoten su protección por desempleo. Se mantendrá también la ayuda a la dependencia a quienes ya la estaban recibiendo. Es decir, que con lo poco que hay, con lo poco que han dejado, se ayudará a los más necesitados. En materia tributaria, quizá la medida más conflictiva, se actuará también de forma solidaria con quienes menos tienen. Tenemos que aclarar que la subida de impuestos, la medida más impopular sin duda, ha sido una decisión de última hora tras conocer que el déficit público que la señora Delgado, el señor Rubalcaba, en definitiva todo el Gobierno del señor Zapatero, habían comunicado que era de un 6%. Y en la realidad ha resultado ser, una vez que el Gobierno ha tenido acceso a las cuentas públicas, del 8%. Esta diferencia de tan solo 2 puntos, que parece que es tan poco, y que el Gobierno socialista ocultó, falseó, o a lo mejor no lo sabían ni ellos, porque ya no sabemos qué pensar, si es mala fe o es incompetencia. Pues bien, esta diferencia de 2 puntos en el PIB supone la friolera de 20.000 millones de euros más en el ajuste de la deuda, muy por encima de lo previsto, que se quedará al final en 40.000 millones. Y es por eso por lo que el Gobierno ha tenido que tomar unas medidas excepcionales y se ha visto obligado a subir los impuestos, a pesar del sacrificio que sabemos que supone para toda la población. No obstante, se ha subido el IRPF y el IBI, en vez de subir el IVA, como hizo el Gobierno anterior, porque se busca la igualdad entre los ciudadanos, y la igualdad no es tratar a todos por igual, sino evitar los desequilibrios sociales, cosa que el Partido Socialista tanto que
dice entender de esta materia todavía no ha comprendido. Con la subida del IVA se produce una inflación de los precios que afecta a las rentas más bajas también, nos afecta a todos por igual y, por tanto, afecta más a las rentas más bajas. Mientras que con la subida del IBI, que es lo que se va a hacer ahora, se grava precisamente el patrimonio de los que más tienen. Y con la subida del IRPF se ha hecho de manera estudiada, se ha hecho de manera progresiva y ponderada. De forma que no afecta a quienes menos tienen, afecta un poco más a las rentas medias y grava todavía más a las rentas más altas. Y además este será un ajuste temporal. Pues bien, resumiendo, frente a un Gobierno socialista despilfarrador, insolidario e irresponsable, que nos ha llevado al límite, tenemos ahora un Gobierno, el de Mariano Rajoy, eficaz, eficiente y valiente, que empieza a dar muestras ágiles de buena gestión con la ayuda y la colaboración, por supuesto, de todos los españoles. Y esto queremos solicitar también a todos los españoles, agradecerles que entiendan, que apoyen estas medidas y que, aunque sea, y sabemos que es un sacrificio para ellos, estén apoyando al Gobierno porque saben que España tiene que salir de esta. Muy contenta aquí en mi primera rueda de prensa como diputada nacional por el Partido Popular y muy satisfecha de formar parte de este equipo tan brillante con Maravilla Falcón y Francisco Molinero. Entonces, muy orgullosa de poder unirme a este equipo y trabajar con ellos. Contar que mi experiencia ha sido muy positiva, ha sido mucha emoción poder estar allí, conocer personalmente al presidente Mariano Rajoy, que me parece una persona muy preparada para gobernar este país, y conocer a otros diputados del Partido Popular, del grupo. Y bueno, pues también una responsabilidad, gran responsabilidad, y desde aquí creo que puedo transmitir por mis compañeros que los tres formamos un equipo desde ahora mismo, que estamos pensando en trabajar desde ya por la provincia de Albacete, que los ciudadanos pueden contar con nosotros para lo que necesiten y lo que podamos aportar, y que no duden que desde el minuto 1 estamos trabajando por esta tierra y por esta provincia. A la vez quería comentar, como bien ha explicado mi compañera y como hará después mi compañero Francisco y Maravillas, hay una serie de medidas que el Gobierno ha tenido que tomar irremediablemente después de haberse encontrado el déficit muy por encima de lo que había dicho el anterior Gobierno socialista. Y a la gente le queremos pedir, a los ciudadanos, que nos apoyen, queremos pedirles paciencia, queremos pedirle comprensión. Las cosas no se hacen en un día, son medidas temporales, no les vamos a defraudar, que estén muy seguros que de esta crisis vamos a salir, porque el Partido Popular en el 96 se encontró el déficit al 7% y logró rebajarlo al 3%, ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer. Con un equipo como el que tiene Mariano Rajoy, a la cabeza, a un equipo económico con los ministros, con Cristóbal Montoro y con otros ministros como de Guindos, estamos seguros que vamos a salir. Necesitamos un poquito de paciencia. Sabemos que las medidas que se toman son impopulares. Evidentemente, a nadie le gusta que le suban un impuesto o que le suban una tasa, pero son las únicas armas que tenemos para salir de esta crisis, y por eso les pedimos un poquito de paciencia y de comprensión, que más tarde todo esto nos va a recompensar y nos va a hacer salir de la crisis. Lo que sí que queremos es una cosa, es que llegue a los albaceteños en particular y a los españoles en general que nos encontramos en una situación muy, muy difícil económicamente. Es una situación excepcional y, por lo tanto, tienen que tomar medidas excepcionales, aunque tengan carácter temporal algunas de ellas, como son las medidas de subidas de impuestos, pero no podemos quedarnos a medio camino, porque nos estamos jugando el futuro no de 4 años, lo venimos repitiendo, es el futuro de España para décadas. Por lo tanto, hay que ser, como muy bien ha dicho Irene, hay que ser comprensibles y tener paciencia. Sabemos que las medidas que se están tomando son medidas muy dolorosas porque nos están afectando a todos en general. Pero se ha terminado la política del despilfarro, se ha terminado la política del cascarrillo, se ha terminado la política del sainete y de los chistes. Por desgracia nos ha tocado luchar en el momento más difícil para España, pero os prometemos que lo vamos a hacer con coraje y con ilusión.
Las medidas que tenemos que adoptar son medidas necesarias. El Gobierno español está tomando medidas necesarias, como haría un buen padre de familia en su casa, si ve que se le está desmadrando el gasto. Pues lo mismo está haciendo el Gobierno, por muy dolorosa y por muy antipopular que sea. Como decía Montoro, las medidas han sido adoptadas porque así lo requiere la situación económica y para no perjudicar el crecimiento económico. Mirad, es preciso que la sociedad sepa una cosa. Es preciso que sepa que se necesitan 37.000 millones para paliar el déficit del 8%. Un déficit que estaba oculto. Un déficit que se estaba diciendo por el Partido Socialista que las previsiones eran del 6% y ha llegado al 8%. Eso nos va a costar 37.000 millones. Es preciso que la sociedad sepa que estamos gastando 90.000 millones más de lo que ingresamos. Eso es lo que tiene que saber la sociedad española y los albaceteños. Y es preciso que sepáis que hay 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social. De los 17 millones de cotizantes, 2 millones son parados. Con lo cual, los cotizantes reales son 15 millones, precisamente por los 5 millones de parados que existen actualmente en España. Decidme vosotros, si no se toman medidas, cómo vamos a sostener el estado del bienestar y cómo vamos a sostener las prestaciones de pensiones y de jubilación, en fin, etcétera. España estamos viviendo, y ha vivido hasta ahora, por encima de sus posibilidades. Y hay que cortarlo, como sea, con las medidas como da, pero hay que cortarlo. No podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades. Por esa razón, el Gobierno ha tomado una serie de medidas que, como digo, son muy dolorosas. Cierto es que podía haber tomado otras medidas, pero hubieran sido de la misma manera impopulares, sobre todo para el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque hubieran consistido en medidas de congelación de pensiones, en medidas de retirada de prestaciones sociales, como por ejemplo las prestaciones de desempleo, cualquier medida que hubiera tomado el Gobierno de España actual. Para el Partido Socialista habrían sido medidas de recesión, de paro, como siempre vienen diciendo. Es la norma que se repite. ¿Por qué ha adoptado estas medidas el Gobierno español? Pues las ha adoptado porque consideraba que eran las más equitativas para todos los españoles. De alguna manera quería salvar a los más débiles económicamente, no tocar para nada lo que son pensiones ni lo que son prestaciones por desempleo y atacar de alguna manera, no atacar, sino que contribuyan más, en mejor medida, los que más tienen. Mirad, con la reforma del IRPF, 6 millones de españoles no se verán afectados para nada por esa medida. Y luego, de los que tributen hasta 17.700 euros, el incremento que van a tener al año va a ser 52 euros. Entre 17.700 y 33.000 euros van a pagar unos 180 euros más. Y entre 33.000 y 50.000 euros van a pagar más unos 448. Es decir, sabemos que es impopular, pero es necesaria. Es necesaria. El Partido Socialista ha basado toda su oposición a las medidas del Gobierno, no atacando, porque incluso el señor portavoz del Partido Socialista, el señor Alonso, reconoció la situación grave en que se encuentra España, la crisis tan galopante y fuerte que existe. Y reconoció, pero lo único que le achaqué es que decía que el Partido Popular conocía las medidas. No es cierto, no se conocían las medidas. Mirad, si no las conocía ni siquiera la Intervención General del Estado. Es decir, tú no puedes prever, es que había previsiones de las comunidades autónomas de que se tenía conocimiento de ese déficit por parte de las comunidades autónomas. No es cierto. Tener en cuenta que un punto suponen 10.000 millones y una décima se suponen 1.000 millones de incremento. Por lo tanto, aquí no caben previsiones, caben datos reales y objetivos, no previsiones que se puedan hacer. Por lo tanto,
los argumentos del Partido Socialista en eso pues no tiene sustento de ninguna manera. Y además hay una pregunta, un interrogante. Si el Gobierno socialista conocía la situación real de esos datos del 8%, ¿por qué no cumplió los objetivos que le estaba marcando la Unión Europea? ¿Por qué no tomó medidas para paliar precisamente ese déficit oculto y que él decía que era visible? No tomó ninguna medida, porque es que ni siquiera ellos lo sabían. Y no lo saben por una cosa, porque el estado de las cuentas se conocen en el mes de febrero del 2012. Por lo tanto, difícilmente iba a saber el Gobierno cuál iba a ser el déficit. Y solamente el señor Montoro tuvo conocimiento del déficit cuando tomó posesión de su cargo. En definitiva, y como ya mi compañera Mara os ha explicado las medidas económicas que se van a adoptar, como las medidas tendentes a la reducción del déficit por un lado, y por otro lado son reformas estructurales, como son la reforma del mercado laboral, que vendrá a continuación de la reforma laboral, y por otro lado la reforma del sistema financiero, que también se abordará, pues no queda más que decir una cosa. Mirad, la política del Partido Socialista hasta ahora solo puede ser calificada de una manera: nos arruinaron, nos engañaron y nos dividieron. Esa es la política del Partido Socialista durante estos años. Esperemos y confiemos y que entre todos los españoles podamos sacar esto otra vez adelante, como ya se lo hizo en su momento el Gobierno de José María de Aznar. Nada más.